El proceso de salud y enfermedad es un fenómeno biológico, social y cultural que explica cómo las personas pasan de un estado de bienestar a uno de alteración. Va a estar influido por múltiples factores que interactúan entre sí, y la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico, social y emocional. Esto significa que una persona puede estar clínicamente sana, pero no completamente saludable, si su entorno o estado emocional no son los favorables. Por otra parte, tenemos la definición de enfermedad, que se define esta como una alteración en el estado de la salud. Este puede ser producido por causas tanto internas como externas que van a afectar el funcionamiento del organismo. Incluye también dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, por lo que no solo se trata de un mal físico, sino también del impacto que tiene en la vida de una persona. Bueno, pasando al proceso salud-enfermedad, debemos de tomar en cuenta que los determinantes sociales de la salud son el conjunto de factores sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que influyen directa o indirectamente en el estado de salud o enfermedad de las personas y de la comunidad. El concepto fue desarrollado y promovido por la Organización Mundial de la Salud, que lo define como las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y los sistemas establecidos para afrontar la enfermedad. Ahora, especificando más los determinantes sociales de la salud, tendremos primero los económicos. Estos se refieren a los recursos tanto materiales como financieros con los que cuentan las personas para vivir. Van a incluir los ingresos, ya que determinan la capacidad de acceder a una vivienda digna, una alimentación saludable y una atención médica. El empleo, ya que el tipo de trabajo que tengamos, influye igualmente en nuestra salud. La vivienda, ya que las condiciones de hacimiento, humedad o falta de servicios básicos también influyen en nuestra salud. Tendremos también los educativos, ya que la educación es uno de los factores más poderosos para mejorar la salud y romper el ciclo de pobreza. Este va a incluir el nivel de institución, ya que una persona con más educación tiene mayor acceso a información. El acceso a información nos permite tomar decisiones saludables y detectar una enfermedad a tiempo. Pasando a lo cultural, debemos de tomar en cuenta que las creencias, los valores, las tradiciones, las prácticas culturales van a influir en cómo las personas pueden percibir y enfrentar la salud y la enfermedad, ya que en algunas culturas se consideran ciertas enfermedades como un castigo o como un desequilibrio espiritual. Pasando a lo político, la salud también depende muchísimo de las decisiones políticas y de la organización del sistema de salud. Aquí vamos a tomar en cuenta las políticas públicas y el sistema de salud. Por último, pasando ya a los ambientales, aquí el entorno físico y natural en el que se desarrolla la vida humana tiene una influencia directa en la salud. Debemos de tomar en cuenta aquí la contaminación, como el aire, el agua o el suelo contaminado, el acceso que tengamos al agua, ya que su ausencia puede generar enfermedades gastrointestinales y parasitarias, y el clima. El clima porque pues el cambio climático afecta la propagación de las enfermedades. Continuando con el tema proceso salud-enfermedad, tenemos algunos modelos explicativos. Que el proceso salud-enfermedad es un fenómeno muy complejo porque no puede entenderse simplemente una perspectiva o solo un punto de vista, ya que intervienen muchos factores que interactúan entre sí. La salud no depende únicamente del cuerpo, si el cuerpo funciona bien o no, sino también de cómo se encuentra la mente, las emociones, las relaciones personales y las condiciones del entorno donde vivimos. A lo largo del tiempo, la medicina y las ciencias de la salud han intentado explicar por qué las personas se enferman y, sí, y qué significa realmente estar sano. De esas diferentes formas de entender la salud surgen los llamados modelos explicativos,
que dentro de esos tenemos tres. Tenemos al modelo biomédico, al modelo biopsicosocial y al modelo ecológico, que serán los que les voy a estar explicando más adelante. Estos tres modelos nos van a permitir tener una visión más amplia e integral del ser humano y comprender que la salud no es solo un tema médico, sino también emocional, social y ambiental. Como primer punto tenemos al modelo biomédico, que se divide en 4 puntos. El primero nos habla que la enfermedad tiene una causa biológica. Esto quiere decir que la enfermedad aparece por una alteración en el cuerpo, como una bacteria o un virus que causa una infección, una mutación genética o un daño a un órgano o un tejido. Este modelo cree que si se identifica y se elimina la causa biológica, la persona recupera la salud. Por ejemplo, si alguien tiene una neumonía, el médico busca la causa y elimina la bacteria con antibióticos. El segundo punto que tenemos en este modelo es que la salud es la ausencia de la enfermedad. Según esta idea, una persona que está sana no presenta síntomas ni alteraciones físicas. No se toma en cuenta la salud mental, la tristeza, el estrés o si tienes problemas sociales. Mientras su cuerpo funcione bien, se considera sano. Esta es una visión muy limitada porque no contempla el bienestar emocional ni social. Dentro del tercer punto tenemos que el médico es el experto y el paciente es el pasivo. Este modelo se refiere a que el médico tiene la autoridad. Es el que diagnostica, decide el tratamiento y las indicaciones. Y el paciente solo obedece, sin participar activamente en las decisiones sobre su salud. También, un ejemplo de esto sería que el doctor receta un medicamento, el paciente simplemente se lo toma sin saber mucho o entender mucho de la enfermedad que padece. Y como último punto tenemos que solo se enfoca en el cuerpo físico. Esto quiere decir que no considera la mente, las emociones ni el entorno social de la persona, que es lo que ya les había explicado anteriormente un poquito. Todo se centra en el cuerpo, en lo que se puede ver, en lo que se puede medir, analizar con exámenes médicos. Un ejemplo sería si alguien tiene un dolor de cabeza por estrés, pues el modelo biomédico solo trataría el dolor, más no la causa en sí. Y pues esto sería con pastillas. Hablando del modelo biopsicosocial, tenemos que se divide en 4 puntos. Como primer punto tenemos que toma en cuenta 3 dimensiones: la biología, la psicología y social. Este modelo propone que la salud y la enfermedad no dependen solo del cuerpo, sino también de estos 3 conceptos que les acabo de mencionar. Explicando un poquito más, tenemos que la biología habla sobre el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, genes, órganos, bacterias, virus, etc. También tenemos a la psicología, que habla sobre los pensamientos, emociones, estrés, personalidad y actitudes. Y tenemos también a el social, que habla sobre el entorno donde se vive, que ya sea familia, amigos, trabajo, economía, cultura, entre otros. En pocas palabras, una persona no se enferma solamente por su cuerpo, sino también por lo que siente o el entorno donde se encuentra. Como segundo punto, tenemos que reconocer que las emociones, el estrés, las relaciones y el entorno también afectan la salud. Este modelo nos habla que las emociones negativas o el estrés constante pueden empeorar enfermedades. Por ejemplo, el estrés puede elevar la presión arterial, la depresión puede debilitar el sistema inmunológico y las malas relaciones familiares o laborales pueden afectar el bienestar mental y físico. Por eso este modelo ve más al ser humano como un todo, o sea, donde hay mente, cuerpo y el ambiente están conectados. Como tercer punto, tenemos que promover una atención médica más integral, donde el paciente participa activamente en su recuperación. A diferencia del modelo biomédico que ya se los expliqué, aquí el paciente no es pasivo, sino también el médico pues no simplemente va a recetar los medicamentos, sino que va a escuchar, va a orientar y busca comprender la situación completa. El paciente va a participar en su tratamiento, cambio de hábitos, manejo de estrés y busca mejorar su entorno. Por ejemplo, si una persona tiene diabetes, además del medicamento, también se trabaja con la alimentación, manejo emocional y apoyo familiar. Por eso es que les digo que este modelo es muy diferente al biomédico.
Como un ejemplo, para poder entender un poquito más los puntos que ya les he explicado, tenemos si una persona presenta hipertensión, puede tener varias causas biológicas, pero también influye el estrés laboral o sus hábitos alimenticios. Por ejemplo, muestra cómo una misma enfermedad puede tener varias causas combinadas. En biología, esta representa la predisposición genética, en la psicología el estrés y ansiedad, y en la social el trabajo exigente, la mala alimentación o el poco descanso. Esto nos habla que tratar solo con pastillas no sería suficiente, hay que trabajar también el estrés y los hábitos. Esto es súper importante. Y como último punto, tenemos la ventaja. Este es el punto más importante, porque ve al paciente como un ser completo, no solo como un cuerpo enfermo. Significa que el médico debe ver al paciente como una persona integral, con emociones, con pensamientos, con historia, con entorno y no solo con un cuerpo con síntomas o un caso clínico. Este enfoque hace que el tratamiento sea más humano, empático y efectivo, porque busca el bienestar total del paciente, no solo curar la enfermedad. Ahora tenemos el modelo ecológico, que se divide en 4 puntos. Como el primer punto nos dice que este modelo entiende la salud como resultado de la interacción entre el ser humano y su entorno físico, biológico y social. Este modelo ecológico dice que la salud no depende solamente de lo que pasa dentro del cuerpo, sino también sobre el entorno en el que está la persona. Por ejemplo, el entorno físico incluye al clima, al agua, al lugar donde se vive, al aire también. Tenemos al entorno biológico, que abarca los microorganismos, animales, plantas con las que se conviven, y también el entorno social, que tiene que ver con la familia, con la cultura, con el trabajo y la economía. Por eso la salud es el resultado de cómo una persona se relaciona con su entorno. Como segundo punto, tenemos que considerar el ambiente, las condiciones de vida, el trabajo, la alimentación y la cultura. Este modelo reconoce que todos los factores externos influyen negativamente o directamente a la salud, dependiendo cómo es que la persona en qué tipo de entorno la persona se encuentra. Porque un ambiente limpio o contaminado puede prevenir o causar enfermedades. También las condiciones de vida, como el acceso a agua potable o vivienda. Si no hay un buen acceso, pues esto va a afectar la salud en general. También el tipo de trabajo puede causar esta exposición a sustancias tóxicas. También la alimentación, que puede ver si la persona está nutrida o desnutrida. Y la cultura pues influye en cómo las personas entienden y cuidan su salud. Por eso la salud no solo depende de un médico, sino también de las condiciones sociales y ambientales donde se vive. Como tercer punto, tenemos que la enfermedad surge cuando hay un desequilibrio entre el individuo y su ambiente. Este punto explica cómo la enfermedad, cuando el entorno afecta negativamente el cuerpo o la mente. Por ejemplo, si una persona vive en un lugar con mucha contaminación o trabaja bajo mucho estrés, ese desequilibrio puede enfermarla. También cuando puede haber un desequilibrio si el cuerpo no se adapta a cambios del clima, como temperaturas extremas o factores alimenticios saludables. Y pues la clave de este modelo es mantener un equilibrio entre la persona y su entorno para conservar la salud. Y como cuarto punto, tenemos que enfatizar la prevención y la promoción de la salud pública. Esto nos quiere decir que se centra más en evitar que la gente se enferme que en tratar cuando ya está enferma. O sea, que promueve acciones preventivas como vacunación, saneamiento, educación en salud y control ambiental. Bueno, como primero vamos a iniciar con qué es la prevención de salud. Que la prevención de salud son todas las acciones destinadas a evitar la aparición de enfermedades, destacarlas a tiempo, reducir sus efectos negativos. Se clasifican en 3 niveles, que es la primaria, secundaria y terciaria, cada uno con sus objetivos y estrategias. Por ejemplo, la prevención primaria se iniciará con el objetivo, que el objetivo es evitar la aparición de enfermedades. Después sería la población objetivo, que es personas sanas. En estrategias principales sería la vacunación, promoción de estilos de vida saludables, como alimentación balanceada, hacer ejercicio, evitar el consumo de tabaco y alcohol.
También ocupamos la educación para la salud, como campañas sobre higiene, salud sexual y prevención contra el VIH. Y también tenemos el control del medio ambiente. Como por un ejemplo sería programas escolares sobre alimentación saludable para prevenir obesidad. En la otra sería la prevención secundaria, que la prevención secundaria tendríamos como objetivo detectar enfermedades en etapas tempranas para tratarlas a tiempo y evitar complicaciones. Después pasaríamos con la población objetivo, como la prevención primaria, que aquí son personas con factores de riesgo o etapas iniciales de una enfermedad. Las estrategias principales serían tamizajes o pruebas de detección, como mamografías, Papa Nicolau, glucosa en sangre. También podemos hacer exámenes médicos periódicos, y diagnósticos precoz y tratamientos de inmediato. Eso sería la prevención secundaria. Bueno, por último tenemos la prevención terciaria, que como objetivo es reducir las complicaciones o consecuencias de una enfermedad ya establecida, mejorar la calidad de vida y evitar discapacidades. Como población objetivo, sería otro punto también, personas enfermas o con alguna discapacidad. Como estrategias principales tenemos la rehabilitación física o psicológica, tratamiento médico especializado para evitar el avance de la enfermedad, control de enfermedades crónicas como diabetes y VIH, apoyo psicológico y social, como por ejemplo sería la terapia de rehabilitación para una persona que sufrió un accidente cerebrovascular, pero un ejemplo. Como también podemos hacer un resumen comparativo, sería en la primaria, va dirigido a personas sanas, que se busca evitar que se enfermen, y como por ejemplo serían vacunas, educación y ejercicio. En la secundaria sería como personas con factores de riesgo o enfermedades en etapas tempranas. ¿Qué se busca aquí para prevenir? Detectar a tiempo y tratar a tiempo. Ejemplo sería como mamografías, control o depresión. Y la terciaria sería personas con enfermedades crónicas o discapacidades. Se busca reducir complicaciones o secuelas. Y su rehabilitación sería como por ejemplo, se buscaría aquí en la prevención terciaria como rehabilitación y tratamiento crónico. Entonces, la importancia de aplicar los 3 niveles es para promover una sociedad más saludable, reducir los costos del sistema de salud, mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar una cultura de autocuidado y responsabilidad personal. Eso sería lo ideal y lo que lleva esta prevención de salud con estos 3 niveles. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian al ser humano dentro de su entorno social, es decir, analizan cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos y cómo influyen en nosotros cosas como la familia, la educación, el trabajo o la economía. Dentro de las ciencias sociales están la sociología, que estudia cómo funciona la sociedad, la psicología, que analiza la mente y el comportamiento, la antropología, que investiga la cultura y las costumbres, la economía, que estudia los recursos y las condiciones de vida, y la educación, que forma parte fundamental del desarrollo humano. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la salud? Pues bastante. Las ciencias sociales nos ayudan a entender que la salud y la enfermedad no son solo cuestiones biológicas, sino que también son cuestiones sociales. Por ejemplo, no todas las personas se enferman por las mismas razones, o alguien que vive en condiciones de pobreza o sin acceso a agua limpia tiene más riesgo de enfermarse. O una persona con poco nivel educativo tal vez no entiende bien cómo prevenir enfermedades o tomar su medicamento correctamente. Todo esto demuestra que el lugar donde nacemos, estudiamos o trabajamos influye directamente en nuestra salud. En el ámbito médico, las ciencias sociales ayudan a que los profesionales de la salud vean más allá de los síntomas físicos. Por ejemplo, si un paciente no sigue su tratamiento, el médico no debería asumir que es un irresponsable. Tal vez el problema es que no tiene dinero para comprar el medicamento o tal vez que vive muy lejos del hospital. Cuando el personal de salud tiene conocimientos sociales, puede entender la realidad del paciente y buscar soluciones más humanas y más simpáticas, como ofrecerle apoyo, orientación o alternativas más accesibles. En salud pública también son fundamentales. Las ciencias sociales permiten diseñar programas y campañas que realmente funcionen.
porque toman en cuenta las costumbres, creencias y estilos de vida de cada comunidad. Por ejemplo, si se quiere hacer una campaña de vacunación en una comunidad indígena, no basta con poner carteles solamente. También hay que hablar en su idioma, hay que respetar su cultura y explicar los beneficios de una manera que ellos puedan entender. Lo mismo pasa con los programas de nutrición o programas de salud mental o de prevención de embarazo adolescente. Si no se entiende la parte social, los programas obviamente van a fracasar. Y con respecto a los factores sociales que influyen en la salud, primero que nada, los factores sociales son condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y estas condiciones no dependen solo de decisiones personales, sino de cómo está organizada la sociedad. En la economía, el gobierno, las oportunidades, la cultura y el acceso a servicios. En salud, esto significa que la forma en la que vivimos influye directamente en las posibilidades de estar sanos o también en las posibilidades de enfermarnos. Por eso no basta con atender al paciente, también es muy importante entender el contexto social en el que el paciente vive. Como principales factores sociales que influyen en la salud, como primer punto tenemos el nivel socioeconómico, ya que este es uno de los factores más determinantes porque las personas con bajos ingresos suelen tener más enfermedades porque viven con estrés, mala alimentación o falta de servicios básicos. Además, muchas veces no pueden costear consultas o medicamentos o tratamientos. Bueno, también tenemos la educación. La educación influye en los conocimientos, hábitos y decisiones que tomamos sobre nuestra salud. Las personas con más estudios suelen entender mejor las indicaciones médicas y adoptan conductas saludables. El acceso a los servicios de la salud se refiere a que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para recibir atención médica. En zonas rurales o marginadas muchas veces hay pocos médicos, falta de hospitales o medicinas insuficientes. También pues tenemos el empleo y condiciones laborales, ya que un trabajo estable y seguro mejora la salud, mientras que el desempleo o los empleos precarios la deterioran. Luego tenemos la vivienda y el entorno, porque el lugar en donde vivimos influye demasiado. El agua potable, la limpieza, la ventilación, la iluminación son muy importantes para nuestra salud. Luego tenemos la familia y redes de apoyo, ya que contar con familia o amigos cercanos ayuda al bienestar emocional. También tenemos el género, la cultura y creencias, ya que las creencias religiosas, tradiciones y costumbres influyen en cómo las personas enfrentan o pasan por la enfermedad. Y pues algunas personas confían más en remedios naturales o curanderos, o pues otros confían más en tratamientos médicos modernos. También vamos a tener las consecuencias de los factores sociales en la salud, en donde nos explican que estos factores pueden llegar a ser favorables o desfavorables. Como punto número 1 tenemos las desigualdades en la salud, porque los factores sociales generan diferencias muy grandes entre grupos sociales. Por ejemplo, las personas con más recursos, educación y acceso a servicios suelen tener mejor salud y pues mejor esperanza de vida. También pues tenemos enfermedades relacionadas con el entorno social, porque cuando las condiciones sociales son malas aparecen o empeoran ciertas enfermedades. Por ejemplo, el estrés, depresión y ansiedad por problemas económicos o familiares. Luego tenemos el ciclo de pobreza y enfermedad, ya que la pobreza no solo causa enfermedad, sino que también la enfermedad puede llegar a causar más pobreza. Cuando una persona enferma y no puede trabajar, pierde ingresos y eso empeora su situación social y económica. Luego tenemos el impacto en la salud mental y emocional, ya que los factores sociales no solo afectan el cuerpo, sino también afectan la mente, y eso pues puede afectar mucho a la salud mental.
Luego tenemos las consecuencias positivas cuando los factores pueden llegar a ser favorables, por ejemplo, mejor alimentación y hábitos saludables, menor estrés y más estabilidad emocional o mayor prevención y detección temprana de enfermedades. Las ciencias sociales y su relación con la salud. En este apartado vamos a hablar sobre la cultura de creencias y comportamiento frente a la enfermedad. De inicio, pues vamos a hablar que la cultura se va a definir como el conjunto de valores, creencias, costumbres, normas y prácticas que van a ser compartidas por un grupo social. Referido esto en la salud, pues significa que la forma en que una persona va a interpretar la enfermedad va a depender dependiendo de lo que es su basaje cultural. En muchas de las interacciones médicas en consulta, el paciente y el médico pues van a provenir de culturas distintas y esto pues va a afectar a lo que es la comunicación y el entendimiento para el proceso de la salud de enfermedad. Ahora bien, las creencias culturales también van a moldear lo que son las nociones de lo que es normal y lo que es la enfermedad, además de sus causas posibles y también qué se debe de hacer frente a ella. Ahora en la parte como la cultura como determinante de salud, vamos a tener que las determinantes culturales de la salud son todas esas expresiones culturales, como por ejemplo las creencias, como visiones, religión, el idioma, las prácticas tradicionales y las normas, que estas van a ir afectando el proceso de salud de enfermedad. Ahora bien, cuando aún no hay una definición única para estas determinantes culturales, aún así se considera que son importantes para poder entender por qué los distintos grupos van respondiendo de manera diferente a lo que es la enfermedad. Esto en contraste con lo que es el modelo biomédico tradicional, que ve la enfermedad como un fenómeno puramente físico. El modelo también biopsicosocial, pues que va a integrar factores biológicos, como por ejemplo, pues los psicológicos, los sociales y culturales. Además también las desigualdades sociales y culturales que van a operar en el sistema de salud, pues van a actuar también como barrera. Entonces, pues no va a haber un buen proceso de salud de enfermedad, porque pues vamos a estar batallando con este tipo de cosas. Además, como el recurso como la promoción de la salud también se va a ver afectado. Ahora, en la influencia de las creencias en el comportamiento frente a la enfermedad, tenemos varios puntos. Por ejemplo, la interpretación del síntoma. Algo tan simple como los síntomas como la fiebre, el dolor o malestar, muchas personas lo pueden interpretar como un castigo divino, un desbalance espiritual o un mal de ojo. También la búsqueda de atención, por ejemplo, muchas personas van a recurrir primero a remedios tradicionales como las plantas medicinales, rituales o curanderos y solo van a ir al médico pues si estos no surten efecto. Y pues la adherencia al tratamiento, si el tratamiento propuesto no concuerda con las creencias del paciente, por ejemplo, como las sustancias químicas o intervenciones invasivas, pues estos los pueden rechazar o simplemente lo abandonan. También los estigmas y tabúes, por ejemplo, como ciertas enfermedades, sobre todo los trastornos mentales o los sexuales también, pues están muy estigmatizados culturalmente y pues inhibe esto la demanda de ayuda profesional. Y pues las teorías de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, muchas culturas usan teorías naturalistas o de desequilibrios de humor, o teorías personalistas tipo maleficios o espíritus para ir explicando estas enfermedades. Y finalmente en implicaciones, desafíos, básicamente, pues, por ejemplo, para diseñar un programa de salud efectivo, pues es importante incorporar la dimensión cultural, tenerlo en cuenta. Intervenciones culturalmente sensibles, pues tienen más probabilidad de éxito. Entonces, entre los retos tenemos, por ejemplo, los choques entre medicina occidental y saberes tradicionales, también la falta de competencia cultural de los profesionales de la salud, pues esto va a dificultar el entendimiento entre pacientes de diversos orígenes, sobre todo en México, que somos un país multicultural. Además, las desigualdades estructurales que amplifican las barreras culturales, por ejemplo, pobreza, discriminación, acceso limitado a servicios. Y en recomendaciones o también buenas prácticas, pues debemos de incluir la comunidad en el diseño de intervenciones de salud. Hay que tener en cuenta la participación comunitaria. También capacitar pues, a los profesionales de la salud en la competencia cultural, la escucha activa y la sensibilidad intercultural. Y pues también fomentar el diálogo entre medicina tradicional y medicina moderna, respetando pues, los saberes
y así como el modelo de salud intercultural. Y también finalmente realizar campañas de sensibilización para que estas pues sean reconocidas las creencias culturales y pues lo que es promover la alfabetización de salud, pues para poder que haya una buena relación médico-paciente a la hora de estar describiendo los síntomas, por ejemplo en lo que es la consulta, que es algo muy básico de atención primaria. Bueno, en cuanto a la integración de las ciencias sociales en la práctica médica, vamos a tener que, pues precisamente en la práctica médica, las ciencias sociales van a ayudar al personal de salud a entender que el paciente, pues no solo es un organismo enfermo, sino que es una persona influenciada por su familia, su cultura y su entorno social. Y precisamente aquí es donde entran disciplinas como la sociología y la psicología que nos van a permitir a nosotros los médicos comprender las emociones, los valores y pues las costumbres que están afectando la forma en la que el paciente vive la enfermedad. Y pues precisamente gracias a esto es que la atención médica se vuelve más humana, más ética y más personalizada, porque pues nos ayuda a mejorar la confianza y el resultado del tratamiento de esta manera. Todos los factores que influyen en la práctica médica, pues primeramente vamos a tener que en las ciencias sociales van a permitir analizar cómo es que los factores sociales impactan la salud y el acceso a la atención médica. Por ejemplo, el nivel económico puede limitar la compra de medicamentos, el nivel educativo en su cambio va a influir en cómo es que se siguen las indicaciones médicas. Cuando el médico identifica pues estos factores, puede adaptar el tratamiento, incluso pues buscar apoyos y ofrecer alternativas adecuadas para cada paciente. De esa forma pues reduciendo desigualdades, mejorando la efectividad de la atención y pues ahora sí que brindando pues un mejor trato, ¿no? Bueno, en cuanto al uso de las ciencias sociales en la salud pública, pues precisamente vamos a tener que en la salud pública las ciencias sociales se aplican para entender cómo vive y piensa cada comunidad. Y aquí es donde entran los sociólogos y los antropólogos que estudian sus costumbres, estudian los valores y los hábitos para crear campañas de prevención que realmente funcionen de acuerdo a cada comunidad. Por ejemplo, pues una campaña sobre vacunación o una campaña sobre nutrición em, tiene más éxito si se diseña considerando el idioma, las creencias o la cultura local. Y de esta forma es como se va a lograr una mayor participación y un impacto más positivo en la salud colectiva. Bueno, en cuanto a la investigación social y mejora del sistema de salud, vamos a tener que las ciencias sociales también se aplican en la investigación de los sistemas de salud. Mediante estudios sociales, se van a analizar problemas como la desigualdad en la atención, la distribución de recursos o pues las condiciones laborales del personal médico. Y pues todos estos análisis van a permitir evaluar si las políticas de salud son efectivas y proponer mejoras, ahora sí que basadas en evidencia social, buscando que los servicios médicos sean más accesibles, equitativos y pues una mejor calidad para todos. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre los fundamentos de la sociología de la salud y la medicina. Primeramente, veremos que la sociología de la salud y la medicina es una rama de la sociología que se encarga de estudiar cómo los factores sociales influyen en la salud, la enfermedad y la atención médica. A diferencia de poder tener un enfoque puramente biológico, esta perspectiva entiende que la salud no depende solamente del cuerpo o de los genes, sino también del entorno en el que vivimos, de nuestras condiciones económicas, del nivel educativo, de las relaciones sociales y hasta de la cultura. Por ejemplo, no es lo mismo enfermarse o un paciente que vive en una zona donde puede tener acceso a todos los servicios médicos, hospitales, agua potable, que en una zona marginada donde no puede tener acceso a estos servicios o atenciones médicas. Entonces la sociología busca entender cómo todos estos factores externos determinan la forma en la que las personas se enferman, cómo viven su enfermedad y qué tipo de atención reciben. En este sentido, la salud se considera un fenómeno social porque refleja las condiciones de vida de la población, es decir, la enfermedad no es solamente un proceso biológico, sino también un reflejo de las desigualdades sociales. Este enfoque es sumamente importante en la medicina porque nos ayuda a ver al paciente de una manera integral, no solamente como un cuerpo enfermo, sino como una persona que vive en un contexto social que va a determinar el curso de su enfermedad.
Bueno, ahora pasaremos a hablar un poco acerca de los fundamentos teóricos, donde veremos primeramente que la sociología médica se va a apoyar en varias teorías clásicas de la sociología. En primer lugar, nos vamos a encontrar con Emile Durkheim, que explicaba que la sociedad funciona como un organismo y que la salud representa el equilibrio entre este o de este organismo. Decía que cuando una persona se enferma se rompe este equilibrio, afectando también a la estructura social. Por otro lado, nos vamos a encontrar con Karl Marx, que él señalaba que las condiciones económicas eran determinantes o son determinantes para la salud, ya que las clases sociales más desfavorecidas tienen mayor riesgo a enfermar por falta de recursos, malas condiciones laborales o un acceso limitado a servicios médicos. Luego vamos a tener a Max Weber, que se enfocó en una parte más subjetiva, ya que se enfocaba en cómo cada persona interpreta su enfermedad y cómo se construye una relación médico-paciente que depende también o está influenciada por factores sociales y culturales. Finalmente tenemos a Michael Foucault, que habló del biopoder, refiriéndose al poder que ejerce la medicina y las instituciones de salud para regular la vida, los cuerpos y las conductas de las personas. Bueno, ahora pasaremos a ver algunos conceptos claves o fundamentales para poder entender la sociología médica, donde primeramente veremos que la salud se define según la OMS como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedad. Veremos que la enfermedad no es únicamente un proceso biológico, sino también un proceso social, porque lo que una cultura puede considerar enfermedad, en otra puede ser diferente o no puede ser lo mismo en la otra. Veremos que las determinantes sociales de la salud incluyen factores como la alimentación, el acceso a la educación, al entorno familiar, el trabajo y a los servicios de salud. Y veremos que todos ellos influyen directamente en el estado de salud de la persona. Veremos también el rol del enfermo, que es descrito por Talcott Parsons, que establece que una persona enferma tiene derechos para como recibir cuidados, pero también deberes como buscar atención, cooperar con el tratamiento para poder reincorporarse a la sociedad. Bueno, ahora pasaremos a ver sobre la importancia en la práctica clínica, donde veremos que en la práctica médica la sociología va a ser fundamental o es fundamental porque nos ayuda a ver al paciente desde una perspectiva integral, como mencionábamos anteriormente, ya que nos enseña que detrás de cada enfermedad hay una historia personal, familiar y social que influye en su estado de salud y en su manera de enfrentar la enfermedad. De igual manera veremos que también mejora la empatía y la comunicación médico-paciente, permitiendo brindar una atención más humana y comprensiva, y además fomenta la equidad en la salud y la medicina preventiva, al reconocer que las políticas de la salud deben enfocarse en las causas sociales que generan enfermedad y no solamente en los síntomas biológicos. Un ejemplo muy claro de todo esto es un paciente que padece diabetes mellitus tipo 2, ya que aunque la causa inmediata de la enfermedad es metabólica, en realidad puede haber múltiples factores sociales que la favorecen, como la falta de acceso a una alimentación saludable, el nivel económico, la educación en la salud, el estrés laboral y el entorno familiar, que pueden ser determinantes que pueden provocar o empeorar la enfermedad. De igual manera, esto demuestra que para poder tratar adecuadamente a un paciente no basta con recetar medicamentos, es necesario comprender su contexto social y condiciones de vida para individualizar el tratamiento. En lo que respecta a los problemas y transformaciones actuales en la salud, vamos a ver que estos están marcados por la creciente carga de enfermedades crónicas, los desafíos del cambio climático y las profundas innovaciones tecnológicas que se dan a lo largo del tiempo. Vamos a destacar 4 puntos importantes entre los problemas, entre los cuales vamos a tener el aumento de las enfermedades crónicas. Debemos de tener en cuenta que el envejecimiento de la población y los estilos de vida sedentarios han provocado un incremento significativo de las enfermedades crónicas no transmitibles, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Los puntos a destacar aquí van a ser el envejecimiento poblacional, que se va a dar porque el aumento de la esperanza de vida se va a asociar con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidades, lo que va a incrementar los costos de la atención médica. En cuanto al estilo de vida, la falta de ejercicio, la mala alimentación y otros hábitos de vida poco saludable van a aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas, mientras que el impacto financiero, se va a dar porque el tratamiento a largo plazo de estas enfermedades va a generar una carga económica considerable para los pacientes y los sistemas de salud. En lo que respecta al segundo punto, que es el cambio climático, aquí debemos saber que se considera el mayor problema de salud pública en el siglo actual, ya que sus efectos se van a manifestar de diferentes maneras, como lo son
enfermedades por vectores, desastres naturales y la salud mental. Aquí los desastres naturales se van a dar por fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, las inundaciones y las sequías. Estas van a causar lesiones, enfermedades y muertes, además de que van a dañar la infraestructura de salud. Mientras que la salud mental, esa se va a ver afectada por la exposición a los desastres naturales y la ansiedad por la crisis ambiental, teniendo un impacto negativo en las personas, provocando estrés, depresión y otros trastornos psicológicos. En los siguientes dos problemas restantes vamos a encontrar primero las desigualdades en el proceso de atención. Estas van a persistir a nivel mundial y están profundamente arraigadas en factores socioeconómicos y ambientales. En ella vamos a encontrar lo que son las brechas socioeconómicas y la infraestructura deficiente, ya que muchos sistemas de salud, especialmente en países de ingresos bajos y medios, van a carecer de los recursos e infraestructura adecuados para gestionar eficazmente los desafíos sanitarios, mientras que los retos del sistema de salud post pandemia se van a ver ligados a lo que es la saturación y el atraso y la fuerza laboral. De la misma manera en la que encontramos problemas, vamos a tener también transformaciones. Vamos a tener 4 principales transformaciones. La primera va a ser la transformación digital en la salud. Esta va más allá de la simple implementación de la tecnología, sino que implica un cambio cultural y de procesos para poder optimizar la atención y los recursos. Aquí vamos a encontrar la telemedicina y la telesalud. Estas van a permitir que la atención médica a distancia se dé a través de tecnologías de comunicación. También tenemos lo que es la inteligencia artificial, optimizando la eficacia operativa, agilizando tareas administrativas y mejorando los procesos clínicos, mientras que la salud móvil va a implicar el uso de dispositivos móviles y asistentes digitales para proveer servicios de salud. También debemos destacar el mayor enfoque al paciente, ya que el modelo actual busca pasar de un enfoque reactivo a uno más proactivo, centrando así la atención en el individuo en el que se atiende. Aquí vamos a tener lo que es la atención centrada en el valor, que se remunera a los proveedores de servicios según los resultados de salud que obtienen los pacientes, y también el empoderamiento del paciente, ya que va a brindar a los pacientes la información, las herramientas y la confianza para poder tomar un rol activo en lo que respecta a la gestión de salud. En la innovación a la atención, vamos a tener que el sector de la salud ha incorporado tecnologías avanzadas para poder mejorar la precisión diagnóstica, la efectividad de los tratamientos y la eficiencia operativa. Aquí va a destacar lo que son los entornos de atención alternativos, en los cuales se han ido desarrollando modelos de atención nuevos para poder satisfacer las necesidades cambiantes de la población. Asimismo, se pretende reducir los costos y mejorar la experiencia del paciente al momento de la consulta. Y la medicina de precisión, esta tiene un enfoque para poder adaptar la prevención y el tratamiento de enfermedades a las características individuales de cada persona, como la genética, el entorno y el estilo de vida. En lo que respecta al fortalecimiento de la salud pública, aquí vamos a tener primero la atención primaria. Esta va a actuar como el punto de contacto inicial con el sistema de salud y es clave para una atención integral, accesible y continua. Y los determinantes sociales, ya sea económicos y ambientales, van a verse afectados en las personas que viven y cómo influyen en la salud. Aquí vamos a encontrar los factores estructurales, los factores intermedios y la equidad en la salud. Bueno, ahora yo les hablaré sobre el sistema médico y la relación con la sociedad. El sistema médico no es solo un conjunto de hospitales y doctores, sino una institución social que refleja los valores y organización de una sociedad. A través de él se va a buscar mantener el bienestar y el orden social, garantizando atención a la población. Sin embargo, su estructura depende del contexto económico, político y cultural de cada país. Sabemos que el sistema médico no solo cura enfermedades, también organiza la atención y el bienestar de la población. Es una institución social influenciada por la economía, la política y la cultura de cada país. Su estructura va a depender de las prioridades y valores de cada sociedad. Participan distintos actores, Estado, médicos, pacientes, hospitales y aseguradoras. Su meta principal es proteger y mejorar la salud pública de cada país o ciudad. Y como sabemos, la profesión médica tiene un papel central porque posee conocimiento especializado y autoridad social. Los médicos son figuras de confianza, pero también existe una relación de poder, ya que ellos toman decisiones que afectan directamente a las personas. Además, enfrentan dilemas éticos y deben mantener la confianza del público mediante la empatía y la ética profesional. O sea que
Más que nada aquí el punto más importante en una buena relación médico-paciente es la confianza. Ok, y los médicos tienen conocimiento especializado y autoridad social, como ya lo sabemos. Y su papel va más allá de lo ético. Deben mostrar empatía, respeto y humanismo. Como mencioné, la confianza es fundamental para poder tener una mejor relación médico-paciente. Y también vamos a tener que enfrentar dilemas éticos como decisiones difíciles o uso de nuevas tecnologías. La relación médico-paciente requiere un equilibrio entre poder y comprensión y empatía. Y como mencioné en un inicio, la relación médico-paciente es fundamental para tener un éxito con el tratamiento. La comunicación, la confianza y el respeto son esenciales. Sin embargo, las diferencias sociales y económicas y culturales pueden afectar esa relación. No todos los pacientes reciben el mismo trato o tienen las mismas oportunidades de atención médica, ya que ese es un punto muy importante que vamos a ver más adelante en cómo nos va a afectar. La atención médica depende mucho de la comunicación y la confianza entre el médico y paciente. Existen desigualdades en el acceso de los servicios de salud, factores como clase social, género o zona geográfica. Y esto influye en la calidad también de atención. Muchas personas se enfrentan a barreras económicas o culturales para recibir un tratamiento. La sociología analiza cómo estas diferencias sociales afectan a la salud y en cómo también puede afectar en diversos factores. Y en la actualidad, los sistemas de salud enfrentan muchos desafíos como la falta de recursos, el envejecimiento poblacional, la desigualdad y la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías. También han surgido modelos alternativos de atención más centrados en la prevención, como la salud mental, la equidad social. La sociología nos ayuda a entender en cómo podemos mejorar este sistema para que sea más justo y humanista. Los sistemas de salud, como miramos anteriormente, enfrentan problemas actuales como la falta de recursos, saturación y la desigualdad. También avances como la tecnología, la telemedicina y la salud digital están transformando la atención. Se busca un modelo más preventivo, humano y equitativo. La salud mental y la salud pública ganan más importancia. La sociología ayuda a comprender y mejorar la relación entre la sociedad, la salud y la medicina.